Hola lectores, bienvenidos al 11º episodio de Shakespeareando. De verdad que creo que el haber llegado al 11º episodio de esta sección, que desde sus inicios ha tenido cero éxito. Todos los vídeos de esta sección son los menos vistos del canal, pero también os diré que se ha convertido como en parte del encanto de esta sección. Es como, no sé, como un pequeño club, ¿no? Un reservado en este canal para la gente elegida. Y qué carajos, yo me lo paso genial grabando estos vídeos, la verdad. Si no es este vuestro primer Shakespeareando, ya lo sabréis, pero simplemente recordar que los vídeos de Shakespeareando no son reseñas. Por un lado, no tiene ningún ánimo exhaustivo, porque no tengo ni los estudios ni los conocimientos para abordar William Shakespeare de una forma técnica y exhaustiva, sino que simplemente son los vídeos de un pringado a quien le apasiona Shakespeare desde la más absoluta ignorancia. Y en estos vídeos intento transmitir las razones por las que a mí me ha apasionado y me encanta leer a Shakespeare. Y por el otro, en este vídeo se van a hacer spoilers, si es posible hacer spoiler de la obra de William Shakespeare, que siempre insisto, es lo de menos. De verdad que es lo de menos en las obras de William Shakespeare el spoiler, porque aquí todo es el cómo. Es más, la gran mayoría de obras de William Shakespeare parten de obras anteriores reinterpretadas. Shakespeare introducía elementos propios, ¿no?, que llevaban la obra a otro nivel. Creo que sería absurdo abordar las obras de William Shakespeare con miedo a spoilers, sinceramente. Bueno, avisados estáis. La obra de la que os quiero hablar en este episodio no es de las más populares de William Shakespeare. Ya sabéis que me gusta ir alternando, ¿no? Obras que quizás son más conocidas, más representadas, más populares, más famosas de William Shakespeare, y luego otras que quizá muchas veces quedan relegadas en el olvido, pero de las que también vale muchísimo la pena hablar, porque es que todo lo que escribió William Shakespeare era oro, lectoras y lectores. Siempre ha sido muy polémica la opinión del escritor T.S. Eliot de que Hamlet de William Shakespeare es una mala obra, porque todo el mundo considera, y yo mismo considero a Hamlet como uno de los mayores éxitos de William Shakespeare. Os dejo el Shakespeareando de Hamlet por aquí arriba. Pero en cambio T.S. Eliot, después de quedarse tranquilo criticando Hamlet, defiende Coriolano como uno de los éxitos más sólidos de Shakespeare. Y precisamente de Coriolano os quiero hablar en este episodio de Shakespeareando. Bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Estos días he estado leyendo la Ilíada de Homero. En la Ilíada, Homero narra la guerra de Troya, pero sin duda tiene un protagonista, que es el guerrero Aquiles, ¿no? El más importante guerrero de los aqueos, de los griegos, hijo de la diosa marina Tetis. Creo que hayáis leído la Ilíada o no, aunque sea por la película protagonizada por Brad Pitt y Orlando Bloom, conoceréis un poco la historia de esta guerra y de Aquiles. Después de pasarse muchísimos años en una guerra que a él realmente ni le iba ni le venía, porque todo sale del secuestro de Helena, se enfrenta al rey Agamenón por sus acciones, y Agamenón, lejos de ceder ante un guerrero tan valiente y tan fuerte que se pasa años combatiendo por su causa, le retira parte del botín repartido hasta ahora por las conquistas. Y Aquiles, ante tal ingratitud, está a punto de matar a Agamenón, pero una diosa lo detiene y simplemente decide no intervenir en la guerra, no ir a luchar. Así es como empieza lo conocido como la cólera o la ira de Aquiles, un enfado, una indignación que lo atrapa y que lo lleva a ser firme en su decisión de no intervenir en la guerra, aunque muchos de sus compañeros padecen en esta batalla y
mucho después de que Agamenón le haya ofrecido tesoros y regalos y le haya pedido perdón de 1000 maneras, él no sale de su enfado, ¿no? Pero imaginaros que Aquiles, ante la ingratitud de Agamenón, por todas sus gestas, por todo lo que lo ha ayudado en sus batallas, en vez de decir, no voy a intervenir en esta guerra, se hubiese unido a los troyanos. Pues sería una historia bastante paralela a la de Coriolano. Coriolano es la última tragedia que escribió William Shakespeare. Fue escrita entre los años 1605 y 1608, publicada en el First Folio en 1623. Y no solo es la última tragedia que escribió William Shakespeare después de haber escrito Hamlet, Macbeth, Rey Lear y todas sus cumbres trágicas, sino que es su tragedia más política. La fuente que utilizó William Shakespeare para escribir Coriolano es clarísima. Es la vida de Coriolano incluido en las vidas paralelas de Plutarco. En este libro, Plutarco narra la historia de Coriolano. Un personaje real, una crónica histórica. Y es que efectivamente Coriolano, por mucho que lo ficcionalizara y lo teatralizara, creo, William Shakespeare, parte de una crónica histórica real de un personaje muy famoso de la República Romana que se ha convertido prácticamente en una leyenda, ¿no?, de la historia de Roma, a la altura de personajes tan célebres como Julio César. Conocemos a Cayo Marcio, el protagonista de Coriolano, de la misma forma que conocimos a Tito Andrónico, volviendo a la ciudad de Roma absolutamente victorioso y popular por sus gestas heroicas en la batalla de la ciudad de Corioli contra los volscos. Los volscos eran un pueblo latino que quiso invadir Roma, y Cayo Marcio, mediante el sitio de la ciudad de Corioli, los derrotó. Pero es que además en la obra de Shakespeare se ve como Cayo Marcio entra solo en la ciudad de Corioli a luchar contra los volscos sin más refuerzo. Es un verdadero héroe, y por esto, a su vuelta, no solo se le cambia el nombre a un nombre honorífico, ¿no?, por sus gestas, que será el nombre de Coriolano. A partir de entonces se le va a llamar Coriolano, sino que además es propuesto para ser cónsul. Recordar que Cayo Marcio fue un personaje real. Cayo Marcio, Coriolano, fue un militar romano que ganó una popularidad sin límites por su victoria en Corioli contra los volscos, pero al ser muy conservador y al despreciar constantemente a la plebe, acabó siendo desterrado. Ahora no estoy contando la obra, que también, es la crónica historia de Coriolano. Y al ser desterrado de Roma, la ciudad que defendió con su vida, indignado por la ingratitud de su propio pueblo, decidió unirse al enemigo, los volscos, y dirigiendo a los volscos llegó a las puertas de Roma. Sin embargo, se dice, la leyenda dice, que la madre de Cayo Marcio salió de Roma, le suplicó que no destruyera la ciudad, y las súplicas de su madre lo enternecieron, detuvo la invasión y los volscos acabaron con su vida. Esta es la historia de Cayo Marcio de Coriolano. Un personaje que se convirtió en legendario, incluso Beethoven le dedicó una canción, la Obertura Coriolano. Pues bien, básicamente estos hechos históricos son los que conforman los hechos de esta obra teatral que es Coriolano. Vemos cómo Cayo Marcio lucha
en la batalla de Corioli. Vemos cómo regresa a Roma siendo muy popular por sus gestas. Vemos cómo su desprecio constante hacia la plebe hace que pierda toda esta popularidad y llegue al extremo de impopularidad como para que se le destierre de Roma, y como indignado se une a los volscos, a su acérrimo enemigo, el general de los volscos, Tulo Aufidio, que tantas veces han luchado el uno contra el otro. Llega a las puertas de Roma, su madre le suplica que no lo haga, se entendrece, lo detiene, y el no llevar hasta el final su venganza contra el pueblo romano lo lleva a la muerte. Sin embargo, y como es habitual en Shakespeare, los hechos son poco importantes, porque al final William Shakespeare utiliza el personaje de Coriolano, su leyenda, estos hechos para abrir grandes reflexiones filosóficas y crear personajes complejísimos. Y realmente esto es algo a destacar en Coriolano. Creo que es aquí donde he encontrado uno de los personajes más complejos de William Shakespeare. Así pues, permitidme que me centre un rato en el protagonista de esta tragedia, que es Coriolano. Coriolano tiene todas las características del estereotipo de militar. Es patriota, es voluble, es colérico, un verdadero Aquiles en la batalla, tan valiente y honorable como orgulloso e inflexible en sus principios morales. Algunos de estos adjetivos que he utilizado para describir a Coriolano son positivos y otros son negativos, y esto es exactamente lo que nos vamos a encontrar en Coriolano. Un personaje que no es ni bueno ni malo, ni simpático ni antipático del todo. He dicho que es voluble y colérico, y es tal cual. En el acto primero, escena 2, dice un personaje: cuando se alevestra no perdona ni a los dioses. Y es tal cual. Cuando se enfada, pierde el control de sí mismo. Y de la misma forma que en la batalla se convierte en un río de muerte cual Aquiles, perdonad que todo el rato esté hablando de Aquiles, pero es que me recordaba muchísimo a Aquiles, tanto en su cólera como en la guerra, ¿no? Coriolano es una máquina de matar enemigos en la guerra, así como Aquiles, pero con los suyos también es muy fácilmente voluble. Esto lo hace una víctima fácil de las intrigas políticas de Roma, porque también, como encaja en el estereotipo de un militar, no domina las sutilezas de la política, la persuasión y la demagogia. Vendría a ser, yo creo que para que os hagáis una idea de cómo es Coriolano, encaja bastante bien con el personaje de Ned Stark de Juego de Tronos. Es un hombre muy honorable, con unos principios morales muy bien asentados, formidable en la guerra, pero cuando llega a desembarco del rey y se enreda en las intrigas políticas y de ambiciones que existen ahí, no sabe cómo gestionarlo, no sirve para esto. Dice en el acto segundo, escena segunda: con frecuencia, cuando los golpes me hacían resistir, he huido de las palabras. Esto hace que Coriolano sea muy impopular en el pueblo de Roma. Y el problema es que la tradición establece que para convertirse en cónsul debe contar con los votos del Senado y también con el voto favorable del pueblo. Y normalmente lo que hacían los candidatos para ser cónsul, para ganarse el afecto y el voto favorable del pueblo, era mostrar sus cicatrices, para demostrar que habían luchado para el pueblo y que se habían dejado literalmente la piel en la defensa de la República. Sin duda, Coriolano tiene los votos a favor del Senado. ¿Qué pasa? Que lleva a Regulinchi lo de ir a pedir el voto favorable al pueblo, porque él desprecia a la plebe, se niega a mostrarse cercano a ellos, se niega a mostrar sus cicatrices, tener que demostrar algo. Tiene cicatrices, pero no las quiere mostrar. Y además tiene muy mala imagen de los plebeyos. Tiene a los plebeyos como holgazanes, cobardes e inconstantes. Y razón no le falta. El pueblo tampoco queda muy bien retratado en esta obra. El problema es que Coriolano se niega a ser hipócrita, se niega a hacer ver que ama al pueblo cuando en realidad lo desprecia. Y de hecho, él ni siquiera quiere ser cónsul. Él, como dice Salvador Oliva en el prólogo de esta edición de Vicenç Vives que tengo en catalán, habría sido un soldado feliz, porque en el ejército encaja, en la batalla es formidable. Lo que pasa es que es hijo de Volumnia, un personaje fantástico, una Lady Macbeth. Volumnia es una madre
opresiva, dominante, autoritaria y absolutamente ambiciosa. Y ella quiere que su hijo llegue a ser cónsul. Y Volumnia es el punto débil de Coriolano. Todo lo fuerte, inexpugnable, inflexible, poderoso que es en todos los ámbitos se convierte en un niño débil y obediente cuando su madre, Volumnia, le habla. Me recordaba en este sentido a Doña Paula y a Fermín de Paz de la Regenta. Y también me recuerda, una vez más, a Aquiles, ¿no? Este guerrero, este héroe griego tan fuerte, tan poderoso, esta máquina de matar, a quien todos los troyanos temen y que con solo gritar todos los troyanos huyen desbandada. Pero el mismo Aquiles, cuando está con su madre Tetis, llora. Llora como un niño pequeño. Y también llora con la muerte de Patroclo, ¿no? Que en Coriolano vendría a ser su hijo. Son sin duda sus puntos débiles. Coriolano es un hijo absolutamente sometido a su autoritaria madre. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Coriolano es bueno o es malo? ¿Es un villano o es un héroe? Y aquí es también donde radica la gran innovación de esta, la última tragedia de William Shakespeare, con respecto a otras tragedias como Macbeth, Hamlet o Julio César. A diferencia de los protagonistas de estas tragedias tan conocidas, es imposible identificarte con Coriolano, que no obstante no resulta antipático del todo para el lector o el espectador o lo que sea. Porque es un personaje muy coherente en sí mismo. Sí comete errores, sí tiene defectos, pero esto lo hace más real. Y quizá el momento en el que yo me sentí más próximo y más cercano a Coriolano es cuando se nos muestra más humano. Cuando está ante su madre y ante su madre cede y se convierte en un niño, un general de la República de Roma, un héroe de la batalla de Corioli, candidato a cónsul, que no tiene ningún miedo a entrar en la ciudad de Corioli absolutamente solo y sin ningún refuerzo, que no tiene ningún problema en enfrentarse a todo el pueblo de Roma, les insulta a la cara delante de toda la muchedumbre. Esta persona tan valiente, cuando su madre le riñe, le dice: no me riñas más, mamá. Creo que uno de los más grandes éxitos de esta tragedia, la más política de William Shakespeare, es que no toma partido. No toma partido. No te está defendiendo ni la posición del pueblo, que aborrece a Coriolano y lo quiere fuera de Roma, ni tampoco toma partido a favor de Coriolano, que desprecia sin tregua a la plebe y es muy voluble. Coriolano, sin duda, tiene características para convertirse en un héroe admirado por el espectador y el lector. Es valiente, es leal, es patriota, no es para nada egoísta, no es para nada avaricioso, no tiene ningún interés en quedarse una gran parte del botín, no es egoísta, no es ambicioso, él dice explícitamente que no quiere ser cónsul, es por la ambición de su madre, ¿no?, que transita este camino, pero él no tiene ninguna ambición política, ni siquiera se deja persuadir por impulsos sexuales. No, es un general recto que daría la vida por Roma, pero esto no significa que no tenga defectos. Es extremadamente clasista. Desprecia constantemente al pueblo. Tiene una necesidad personal, íntima, seguramente estimulado por su madre desde que era pequeño, de destacar por encima de todos los que le rodean. Y seguramente también por la educación que ha recibido su madre, tiene como una necesidad de obtener aprobación general. Sí, ahora lo estoy pensando, quizá el gran pecado, el gran defecto de Coriolano es la vanidad, ¿no? El sentirse siempre por encima de los demás y ser admirado por su nobleza y por su valentía y por su todo. Y esto se ve perfectamente cuando tiene que pedir el voto del pueblo para llegar a ser cónsul. Pedir algo al pueblo para él ya es algo inconcebible, porque él quiere que le hagan cónsul por el mérito de sus gestas, el mérito y la excelencia en sus actos, no por la educación con la que lo pide o lo suplica. El gran problema de Coriolano en esta obra es que se le pide hipocresía, pero él es incapaz de ser hipócrita, tiene
unos principios morales inflexibles. Y él constantemente dice, es que me estáis pidiendo que no sea yo mismo, que mienta, que vaya a besar la mano a un pueblo que desprecio y que me parece ingrato y cobarde para pedirle el voto. Yo no soy capaz. Y de hecho hay una frase en el acto segundo, escena primera, que su madre le dice: de sobra habríais sido el que sois, empeñándoos menos en serlo. Claro, aquí Volumnia le está diciendo, oye, sé tú mismo, pero no se lo muestres. Que es un poco la política moderna y antigua, es esto, ¿no? Los políticos hacen lo que les da la gana, en sus discursos dicen otra cosa, ¿no? Convencen al pueblo para obtener sus votos y luego hacen lo que les da la gana. Pues Coriolano no es capaz de hacer esto. No es capaz de jugar a esta doble naturaleza imprescindible para dedicarse y triunfar en la política. Pero ¿son los representantes del pueblo mejor que él? Estos que defienden el pueblo y los intereses del pueblo y que son los primeros en querer desterrar a Coriolano, según dicen, por interés del pueblo. No. No. La diferencia es que unos mienten al pueblo para utilizarlo y el otro no les miente. Coriolano los desprecia a la cara. Les dice a la cara al pueblo que son unos vagos, que son unos cobardes, y lo que deberían es estar agradecidos, si es que su agradecimiento puede ser mínimamente constante en el tiempo. En cambio, los representantes del pueblo desprecian al pueblo, constantemente están comentando entre ellos lo que les llega a apestar el aliento al pueblo, pero delante de ellos se muestran de forma hipócrita y manipulan al pueblo para llegar a sus fines. En este sentido, Coriolano me recordó muchísimo a Julio César, porque vuelve a retratar al pueblo de la misma forma, tan manipulable e inconstante, como la demagogia siempre triunfa por encima de la razón, como el pueblo prefiere palabras amables que actos, porque recordemos que Coriolano tendrá sus defectos, pero ha salvado a Roma de ser arrasada por el enemigo. Si no fuese por Coriolano, la plebe serían esclavos o estarían directamente muertos. En cambio, los representantes del pueblo que no han salvado a la ciudad ni han hecho nada, por tener palabras amables y jugar al juego de la política, al juego de tronos, tienen al pueblo a su favor contra el héroe, contra Coriolano. Pues en Julio César se ve exactamente lo mismo entre Marco Antonio y Brutus. Vemos como uno apela a la razón, a la cabeza, y el otro apela al corazón, al sentimiento, y cómo el pueblo, como perros rabiosos, siguen el sentimiento, dejándose manipular. Parece chocante, y a mí me chocó cuando veía a Coriolano hablar así del pueblo, porque tenemos la democracia muy bien asumida, como tiene que ser, y el pueblo es como sagrado, ¿no? Pero creo sinceramente que es una crítica muy adecuada al pueblo. Cómo no es coherente, cómo no es consecuente, cómo es cobarde, cómo se deja llevar por los discursos y por tonterías, lo poco informada que está. No sé, creo que es algo que hemos podido sentir todos cuando vemos los resultados de algunas elecciones. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo el pueblo se está dejando guiar por tal o cual partido? ¿Cómo se ha dejado engañar de esta manera? Pero al final, y con todos sus defectos, Coriolano es un personaje muy coherente, que tiene tantos defectos como virtudes, y aunque no es nada bueno en la política, es un muy buen guerrero, por lo que cuando se une a los volscos, tiene la oportunidad de vengarse de un pueblo tan ingrato, de arrasar Roma. Sin embargo, la semilla de la tragedia de Coriolano está en esa grieta de su personalidad, en ese talón de Aquiles, en ese punto débil. Su madre, su lado más humano. A mí me pareció que en esta tragedia William Shakespeare lo que defiende es decir, oye, si tú eres así, llévalo hasta el final. Pero como tengas un punto débil, como no seas coherente con tus decisiones y tu forma de actuar, como te vuelvas contra tus actos por un impulso exterior, aquí es donde vas a caer. Y es que Volumnia no le permite a su hijo ser el mismo, encontrar su propia senda, su propio camino, desarrollar su propia personalidad. Vemos perfectamente la personalidad de Coriolano, cómo habla a través de sus actos, cómo él tiene las cosas muy claras. Sin embargo, su camino se ve constantemente modificado para seguir los designios de su ambiciosa y estratega madre. Para mí, la semilla de la tragedia de Coriolano está en la ambición de su madre. Seguramente Coriolano habría llegado muy lejos si hubiese llevado su venganza hasta el final, hasta su culminación. Sin embargo, son las súplicas de su madre las que, una vez más,
cambia el camino que él mismo se había marcado. Aunque lo expresa de una forma diferente, creo que Harold Bloom está de acuerdo conmigo en dónde radica la semilla, el origen de la tragedia, cuando dice que la tragedia de Coriolano es que no hay absolutamente ningún lugar para él en el mundo de lo común y de lo comunitario, lo mismo entre los volscos que entre los romanos. Y esto es cierto, Coriolano no encuentra su lugar ni con los romanos ni con los volscos, porque no puede ser coherente con él mismo cuando constantemente es mandado por su madre. También tengo que destacar el imprescindible contrapeso, ¿no?, de Coriolano, que es su amigo Menenio. Es un personaje impresionante, incansable, defensor de Coriolano ante la plebe y ante los senadores y ante los representantes del pueblo y ante todo el mundo. En el acto segundo, escena primera, incluso hace un roast yourself, esa moda que estuvo tan presente en YouTube de hacer como un rap o una canción o un monólogo recopilando todas las críticas hacia uno mismo. Lo hace en esta obra, hace un roast yourself, empieza a decir todo lo que se dice de él, que lo convierte en un demonio. Bueno, es brutal, es un tío brutal y creo que los grandes discursos vienen de este personaje, porque lo cierto es que en Coriolano no vais a encontrar la grandilocuencia filosófica de Hamlet o Macbeth o incluso Julio César. Es más sutil, la reflexión está más entre líneas, tiene su esplendor estético, pero es un esplendor estético más reservado, más seco, como siguiendo un poco la forma de ser de Coriolano, y que tanto Salvador Oliva, el traductor de la edición de Vicens Vives, como Harold Bloom coinciden en que Shakespeare creó una nueva dimensión de la tragedia en esta, su última tragedia. Son muchos los temas que toca William Shakespeare en Coriolano. Sin duda uno es la política, como en política es más importante el hablar, las palabras, que los hechos. En el periodismo actual existe lo que se conoce como efecto Coriolano, que es cuando un militar se mete en política. También está el tema de la clase, cómo la clase alta está completamente desconectada de las necesidades de las clases bajas, y cómo las clases bajas, siendo absolutamente ignorantes, son constantemente manipulados por los que hacen llamarse sus representantes y sus defensores, y lo inconstantes que son sus opiniones, como cuando un pueblo se alza, arrasa con todo con un fuego, estimulados por dirigentes malintencionados, y cómo luego pues se arrepienten, pero van a otra cosa. Es como un monstruo de 1000 cabezas que nunca es consecuente con sus actos, ¿no? Es muy, muy fácilmente manipulable por causas que son ajenas a sus intereses. Hay un momento en el acto primero, escena primera, en el que Menenio dice: ¿qué es lo que pedís, perros callejeros, que no queréis ni la guerra ni la paz? La una os asusta, os vuelve arrogantes la otra. El que a vosotros se confía, cuando debiera hallaros leones, os halla liebres, gansos, en vez de zorros. No sois más de fiar, no, que el carbón encendido sobre el hielo, o el granizo en el sol. Vuestra virtud consiste en honrar a aquel a quien sojuzga su delito, y en maldecir por ello a la justicia. Quien merece grandeza, merece vuestro odio, y vuestras inclinaciones son cual apetito de enfermo, que con más ansia desea lo que acrece más su mal. Este retrato tan duro del pueblo que realiza Menenio, que le achaca su inconstancia, su inconsecuencia, como siempre van a merced de la moda, del tiempo, y no tienen ni un mínimo de honorabilidad o valentía para defender a aquellos que les beneficia. Repito, esto me recuerda muchísimo a Julio César. En este sentido creo que son dos obras muy paralelas. Luego está la idea del orgullo y la nobleza, que se repite constantemente y que es el gran activo, pero también el plomo del protagonista, de Coriolano, ¿no? Como constantemente está defendiendo su nobleza por encima de todo el mundo. Se niega a ser hipócrita. Tiene esa inflexibilidad militar que en la batalla es genial, pero en la política es fatal. También se trata, ¿no?, esta relación entre dos adversarios, esa relación de admiración y odio a la vez. Como muchas veces vale más maña que fuerza para derrotar a tu adversario. Y en la relación de Coriolano con su madre, como muchas veces asumimos los sueños
y las ambiciones que tienen para nosotros nuestros seres queridos, en este caso pues nuestros padres, ¿no? A mí Coriolano me ha encantado, me ha enamorado la complejidad y la sutileza con la que William Shakespeare se aproxima, ¿no?, a la leyenda de un personaje histórico real como es Coriolano. Es una de sus tragedias más extensas, la más extensa es Hamlet, pero Coriolano se acerca, pero sin duda temáticamente me parece muy cercana a Julio César. Hasta aquí mi análisis, mi comentario de Coriolano. Tengo la sensación de que es un poco caótico, pero es que tenía muchísimas ideas. Espero que quede ordenado una vez editado este vídeo. Y aquí empieza esta sección final de Shakespeareando para comentar las influencias posteriores y las adaptaciones que tiene cada obra de William Shakespeare. Ya os aviso que Coriolano no brilla por su influencia, ya os he dicho, es una de las obras más impopulares de William Shakespeare, porque William Shakespeare no te da mascado las virtudes del texto, tiene una complejidad, el hecho de que como espectador no te puedas identificar al 100% con Coriolano, no te puedas encarnar en él y en sus dilemas. Toda esta complejidad de que no hayan buenos y malos, pues supongo que no vende tanto. En Macbeth y en Hamlet queda muy claro, por ejemplo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero bueno, en cuanto a representaciones teatrales, tengo que destacar la representación de Fermín Cabal en 2014 en castellano, que encontraréis disponible en YouTube. Os lo dejo por aquí arriba y también en la caja de descripción. Siguiendo este link vais a poder acceder a la representación completa de Coriolano de unas 2 horas, en alta definición, además una escenografía muy bien encontrada. Chapó. En cuanto a cine, existe una adaptación moderna de 2011 de Coriolano. Y cuando digo adaptación moderna es porque lo que hizo el director es coger la historia de Coriolano y ambientarla en nuestra actualidad, demostrando así que los dilemas de Coriolano, o la historia de Coriolano, como tantas otras de Shakespeare, no están encadenadas a un tiempo o a unas circunstancias, sino que son dilemas y temas imperecederos. En literatura he encontrado una novela de George Alec Effinger que se titula El beso del exilio, que se basa, ¿no?, en ese grito final antes de rendirse y detener la invasión de Roma de Coriolano, ¿no? Dice: "Ay, un beso largo como mi exilio, dulce cual mi venganza". Y esta frase me encanta, o sea, es perfectamente, ¿no?, como esta señal de ternura, que es un beso, iguala el sufrimiento y la indignación de su exilio y la sed de su venganza, ¿no? Es Shakespeare. Y también existe un ensayo teatral del Nobel Günter Grass que se llama Los plebeyos ensayan la insurrección, que basándose en Coriolano realiza una reflexión específicamente sobre el levantamiento obrero que tuvo lugar en Berlín en 1953. Bueno, luego ya en pintura hay muchísimas pinturas, pero es que nunca sabes si son pinturas basadas en la leyenda de Coriolano en sí, o en la obra de William Shakespeare, o en las dos, porque aquí se confunden ambas, ¿no? Pero yo destacaría la pintura de Gavin Hamilton, de Giovanni Battista Tiepolo y de Richard Westall. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este 11º episodio Shakespeareando dedicado a la última tragedia que escribió William Shakespeare y una de sus obras más complejas y me atrevería a decir incomprendidas de sus 39 obras. Si ha sido así, si os ha gustado, dadme un like y dejadme en los comentarios si habéis leído o visto Coriolano, si os llama la atención y sobre todo a qué obra de William Shakespeare os gustaría que dedicara el 12º episodio Shakespeareando. Tela, 12 vídeos ya llevamos. ¡Qué fuerte! Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.